Buenas noches, profesor, compañeros y compañeras. Bueno, en este reto de la semana 7 tenemos que hablar de la factibilidad y viabilidad de los ODS para el año 2030. Bueno, acá tenemos que tener en cuenta que actualmente estamos en el año 2023, o sea que para que sea el 2030 pues faltan 7 años, tan solo faltan 7 años. Bueno, vamos a hablar qué son los ODS. ¿Qué son los ODS? Los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Resulta que el 25 de septiembre del año 2015 se reunieron varios líderes mundiales y adoptaron un conjunto de objetivos globales que tienen como base principal erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Crearon una nueva agenda de desarrollo sostenible y cada objetivo tiene unas metas, que la idea es alcanzar esas metas para el año 2030. Entonces tenemos que, ¿cómo se supone que estemos según esos objetivos en el año 2030? Los ODS nos hablan, por poner el ejemplo de los primeros 5, de que el primero dice que haya fin de la pobreza extrema, el segundo dice que haya cero hambre, el tercero dice que haya salud y bienestar, el cuarto dice que haya educación de calidad, el quinto igualdad de género, entre otros objetivos de desarrollo sostenible. Entonces resulta que tenemos que mirar la factibilidad y la viabilidad de los ODS. ¿Cómo que factibilidad? Vamos a ver si, según este video, sería posible que se cumplan esos objetivos para el año 2030. Entonces, según el video del señor Ray Dalio, dice que la historia, el pasado, nos permite predecir el futuro. Él comienza abordando la cuestión de que para predecir qué va a pasar en el futuro necesitamos ver qué ha pasado, cómo se ha desarrollado la historia, cómo se ha comportado la historia. Y nos dice que el orden mundial se ha dado por ciclos, que normalmente la sociedad ha tenido ciclos en donde hay un orden mundial. ¿Qué significa esto? Que siempre hay un principio del orden mundial, entonces empieza a haber una potencia. ¿Quiénes han sido países potencia? Resulta que alrededor más o menos de los últimos 250 años hemos tenido a Países Bajos como potencia, Inglaterra como potencia, y en este momento podemos hablar de que la potencia más grande es Estados Unidos, y de ahí se desprenden otros países que siguen por esa misma línea, como China en este momento es Estados Unidos. Resulta que normalmente eso empieza a través de una guerra, un conflicto entre varios, luego de ese conflicto se apaciguan las cosas, los líderes se reúnen y crean un principio de orden mundial y empieza a haber en ese país, en ese ciclo, paz, prosperidad y productividad para ese líder que se convierte en potencia mundial. Eso genera que este país pueda desarrollarse más en cuanto a educación, eso genera que tenga más tecnología y que empiecen a su moneda a ser la más importante, a comerciar más en el resto del mundo y por eso tienen un ejército más ocupado de cuidar el bienestar de su país y el bienestar económico y los intereses del país. Resulta que eso hace que en el país la gente comience a tener más dinero y genera una burbuja financiera porque empiezan a prestar para adquirir más cosas ya que ven mucho bienestar. Pero esta misma burbuja financiera hace que luego venga la quiebra financiera y la recesión económica en el país y eso genera internamente revolución, guerras y debates políticos, lo que hace que el país quede más vulnerable y llegue otro país o otra potencia mundial con una guerra a atacar para empezar a ser la nueva potencia y empezar el mismo proceso. Entonces, según el video de Ray Dalio, el orden mundial se ha dado por estos ciclos. Entonces, teniendo en cuenta estas tres cosas, que estamos en el año 2030, ve que estamos en el año 2023, que tan solo quedan 7 años, que hay unos objetivos de desarrollo sostenible y que Ray Dalio nos muestra cómo ha funcionado normalmente la historia. Según lo anteriormente hablado, no veo factibilidad en cumplir los ODS. Bueno, ¿por qué digo que no veo factibilidad en que se cumplan los ODS? Pienso que no es posible que se cumplan estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque veo que cada país busca su propio beneficio y sus intereses propios. Por lo que vimos en el video, el mundo no se ve como algo global, como todos nos vamos a ayudar, como todos vamos a ser prósperos. Sí se reunieron ciertos líderes en el 2015, pero eso no significa que todos los países trabajen en conjunto.
Según este video, vemos cómo cada país busca su beneficio propio y su crecimiento propio. Incluso tenemos que tener en cuenta que dentro del mismo país se pueden notar las desigualdades. Estados Unidos es la mayor potencia, pero hay gente que tiene más dinero que otros. Y esto siempre se va a ver en Estados Unidos y en todo el mundo. Hay gente que tiene mucho dinero y que podría vivir múltiples vidas con la plata y los recursos que tiene, mientras que hay otros que no tienen eso. Entonces, si los ciclos continúan como el señor Ray Dalio menciona, no es posible que se den los objetivos de desarrollo sostenible, porque entonces, ¿qué vimos? Estados Unidos es la potencia mundial y lo es hace muchos años, desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces empieza Estados Unidos, es la potencia, empieza a crecer, les va bien, han tenido burbujas financieras, han sido vulnerables, todavía se están intentando estabilizar y tratando de prever el futuro y mejorar, pero lo que se ve es que China podría ser la próxima potencia mundial porque está mejorando sus indicadores. ¿Cuáles son esos indicadores? En educación, en comercio y en capacidad productiva. Entonces, si los ciclos continúan como se menciona en el video, no veo posible que sean los ODS porque un país va a venir siempre tras otro tratando de buscar su beneficio. Pienso que es muy poco tiempo y que no se ve realmente que haya un trabajo tan compenetrado para lograrlo por los líderes mundiales. Como había dicho, repito, me parece muy difícil que se logren esos objetivos de desarrollo sostenible porque los líderes, ya en sí es difícil gobernar un país, es difícil ser el presidente de un país o el rey de un país y que todo funcione bien dentro del país porque hay mucha desigualdad dentro del país. Ahora tratar de que todos se junten para lograr esos objetivos, no, porque están todos trabajando como por el bien de su país. Entonces, pienso que 7 años para que se terminen de cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible es muy poco tiempo. Y como la historia lo muestra y por el video de Ray Dalio, pienso que los ciclos van a continuar igual y va a ser una potencia tras otra y eso no permite que haya igualdad porque siempre se busca el beneficio propio y no se va a tender a buscar el beneficio de los demás con tal de que el país de cada cual esté bien. Entonces este sería como el resumen de la factibilidad que veo para los objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030. Muchas gracias por la atención.